Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. En el marco del taller de cartografías, experiencias de lectura y de escritura, queremos dar comienzo a un nuevo espacio de conversación, de encuentro, para continuar charlando acerca de estos temas que nos convocan. En este caso, un conversatorio que podríamos denominar especial, tal vez, por quien nos va a acompañar. Voy a mencionar a quienes desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe nos acompañan. Se encuentra Rosana Sencha, subsecretaria de Educación Inicial, Patricia Petián, subsecretaria de Formación Docente y Desarrollo Curricular, Víctor de Bloch, secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, y Adriana Emma Cantero, ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Así que queremos agradecerles por estar del otro lado, participando de este conversatorio, y sin más, le doy la palabra a Rosana Sencha. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Roberto Juarros. Desde 2020, la Subsecretaría de Educación Inicial, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, trabajamos conjuntamente para fortalecer los espacios de formación docente, desde las diferentes disciplinas: matemática, artística, plástica, la música, el ambiente, el cuidado del medio ambiente, la alfabetización inicial, la literatura, y en este sentido, este tópico que nos convoca hoy está pensado para interpelarnos en nuestra propia trayectoria docente, en la construcción del camino lector, en poder tomar la palabra asumiendo de algún modo los desafíos de la lectura y la escritura. Pero también está pensado con la enorme posibilidad que brinda compartir la experiencia. Arnaldo. Entonces, para continuar con esta presentación y tratando de enmarcar esto que hoy nos convoca, vamos a iniciar con un texto que hemos preparado para poder abrir este conversatorio, y para eso le paso la palabra a mi compañera Angelina Valdengo. Fíjate el mute, Ángel, estás... A ver, no te escuchamos. Ahí está, ahora sí. Hemos denominado este taller Cartografías, Experiencias de Lectura y Escritura, y en este momento personalmente agradezco la presencia de Gustavo, que nos va a acompañar en esta historia. Muchas gracias, Gustavo. Comienzo con una cita. Para el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias, tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario. Sin relato, aunque más no sea una mitología familiar, algunos recuerdos, el mundo permanecería allí, indiferenciado. No nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada interior. Cierra cita Michel Petit. Retomando las narrativas del taller Encontrarnos en el susurro del lenguaje, ingresamos nuevamente al mundo de las experiencias realizadas en las instituciones en época de pandemia. Levantamos la cabeza para reflexionar, para abrir otra posibilidad de encuentro y enfrentar un nuevo desafío de escritura y de lectura. Proponemos una cartografía de las prácticas de lectura y de escritura en las salas para configurar tramas de sentidos posibles e imaginarnos a una lectora, lector, que se desplaza por otras travesías, eligiendo diversas trayectorias y recorridos. Proponemos cartografía de la voz propia, tomar la palabra y encontrar la ocasión para que suceda el acto de leer y de escribir. Arnaldo. Para Félix Guattari, hacer mapa, como lo hacen la orquídea y la avispa,
es más acción que representación. La cartografía, antes que representar un mundo que esté ya dado, supone la identificación de nuevos componentes, la creación de nuevas relaciones y territorios de nuevas máquinas. ¿Cómo leemos nosotros? ¿En qué momento clave de nuestra historia personal nos reconocimos como lectores? Esta es la invitación y el desafío de este taller, revisarnos, reconociéndonos y recuperando nuestras trayectorias lectoras. Bucear en nuestra memoria buscando mojones, anclajes, hitos que nos ayuden a rearmar lo que aparenta estar desarmado. La lectura, que es un hecho social, supone un otro, un oído atento, alguien con quien compartir e interpretar historias e ir construyendo una comunidad de lectores. Siguiendo a Cecilia Bayur, abro cita, construir significados con otros, sin necesidad de cerrarlos, es condición fundamental de la escucha. Y esto supone una conciencia de que la construcción de sentidos nunca es un acto meramente individual. Cierro cita. Ángel. Bueno, vamos a leer el currículum de Gustavo Bombini. Nació en Mar del Plata, Argentina, en 1961. Es profesor y licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Letras por la misma universidad y doctor honoris causa por el CELEI, Chile. Entre 1988 y 1989 fue tallerista del proyecto sobre adolescencia en el Plan Nacional de Lectura de la Dirección Nacional del Libro de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigido por Eve Clementi. Desde 1987 es docente de la Universidad de Buenos Aires, desempeñándose actualmente como profesor asociado a cargo a investigador de la Cátedra Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras y en dictado de seminarios sobre temas de políticas de lectura y prácticas socioeducativas. Entre 1994 y 2016 fue profesor titular e investigador en el área didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2002 es director de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Desde 2011 del profesorado universitario en Letras y director de la carrera de especialización en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor de carreras de posgrado y de postítulos en las Universidades Nacionales de Córdoba, Misiones, de la Patagonia, San Juan Bosco, del Comahue, Catamarca, Entre Ríos y Guader, entre otras. Es profesor del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil del postítulo en Ciencias del Lenguaje del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González de Buenos Aires y del Taller 2 de Oralidad, Lectura y Escritura del Profesorado en Lengua y Literatura del Instituto Superior del Profesorado Alicia Moró. Entre 2001 y 2008 ha sido coordinador del área de Lecturas y Escrituras. Entre 2002 y 2010, coordinador general del postítulo en Literatura Infantil en la Escuela de Capacitación Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2000 y entre el 2003 y 2007 se desempeñó como coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Desde 2010 a 2016 se desempeñó como coordinador de materiales educativos en el Ministerio de Educación de la Nación. Arnaldo. Conocemos entonces al doctor Gustavo Bombini por sus títulos y sus cargos. Conozcámoslo ahora por sus textos y sus producciones. Veamos, autor de antologías, artículos y libros de su especialidad. Entre sus libros se destacan La trama de los textos, Problemas de la enseñanza de la literatura. Otras tramas, El lugar de los pactos, El nuevo escriturón, con Maite Alvarado, El gran Sarmiento, que es una antología de cartas, Literatura y educación, que es una compilación, Los arrabales de la literatura, la historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina entre 1860 y 1960, libro que recibió el premio a Mejor Obra Teórica en Educación de la Feria del Libro de Buenos Aires, edición 2004. Ha publicado además Lengua, Literatura y Formación Docente, en colaboración, Escribir la Metamorfosis, Escritura y Formación Docente, en colaboración, Textos retocados sobre lengua, literatura y enseñanza
y leer y escribir en las zonas de pasaje, articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior, coordinado junto a Paula Laver. Ha sido editor de las revistas La Mancha y Versiones de la colección Libros para Nada, de la editorial Libros del Quirquincho. Es director editorial del Hacedor y director de Lulú Coquet, revista de didáctica de la lengua y la literatura, donde también dirige la colección Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Es director de la colección La Ventana Indiscreta, ensayos de literatura infantil y juvenil, de la editorial Comunicarte, de Córdoba. Pertenece a los comités científicos de 3 revistas extranjeras de su especialidad, Barcelona, Madrid y Bogotá, y de una colección académica de referencia, Red de Universidades Lectoras de España. Como vemos, muchos textos que son parte de la producción del doctor Gustavo Bombini, que hoy nos acompaña y a quien tenemos el gusto de presentar y darle la palabra. Bienvenido, Gustavo. Desmuteate. A ver ahí. Ahí Ahora sí. sí. Bien. Superamos algunos problemas técnicos y pido disculpas por la demora porque estaban en mi computadora los problemas técnicos. Estoy muy agradecido por esta invitación, muy agradecido por esta presentación. Saludo cordialmente a las autoridades del Ministerio de Educación de Santa Fe, a la señora ministra Adriana Cantero y al resto de los funcionarios. Gracias por la invitación, por el apoyo y gracias al equipo de cartografías, ¿sí? Que eligen esta muy linda metáfora entre teórica y física, ¿no? Las cartografías son mapas en concreto para pensar los temas de la lectura y entre medio de esa presentación de mi currículum, que me dio un poquito de vértigo, digo, bueno, será momento de hablar otra vez acerca de la lectura otra vez, ¿no? Entonces, hablo siempre de eso, pero podemos decir que uno lo hace desde distintas posiciones, de distinto modo cada vez, y en relación con contexto, actividad, situación. Hoy estamos en modo remoto en Santa Fe, y recordaba cuando armaba la exposición cuántas veces he estado en modo presencial en Santa Fe, convocado por distintas instituciones y por muchos amigos de la provincia. Pero hoy nos toca modo remoto y nos toca vincularnos con un proyecto que se desarrolla, cartografías, en el nivel inicial. Y eso supone todo un desafío de especificidad, ¿no? Por dónde vamos a pensar esta cuestión. Entonces se me ocurrían 2 planos, uno que es el de esa especificidad de nivel, digamos, pincelada, ¿no? Porque habría mucho para profundizar, no en una única intervención, y diríamos en lo micro de la especificidad del nivel y sus prácticas de lectura, escritura, etcétera, enseñanza, y algunas cuestiones relacionadas con la literatura y la escuela en general, que se vinculan con las políticas curriculares, con las políticas de lectura, con las políticas de acervos de libros, etcétera, que son parte de las preocupaciones y son los vínculos de lo macro con lo micro, ¿no? Cómo se va generando o digamos, construyendo la escena para poder desarrollar la cartografía, ¿no? Necesitamos una sucesión de escenas que nos permitan pensar este recorrido. Yo no puedo evitar, es ya un problema que tengo, empezar por la historia. Siempre me interesa la historia, entonces me fui a las fuentes. Y tengo acá, no sé si se ve bien, un libro que se llama El Jardín de Infantes, de Marta Salotti. Es del año 69, debo aclarar que no lo compré para la ocasión, que estaba en mi biblioteca. Es un libro de la editorial Capeluz, de tapa dura, muy, muy preciosa edición, con un formato
poco habitual, medio cuadrado, en vez de un libro rectangular, ¿no? Trata de ser, porque tiene ilustraciones de las producciones de los chicos. Entonces, vamos a las fuentes, Marta Salotti, voy a decir sin prejuicio, entramos a la historia, porque si entramos con prejuicio a la historia, caemos en anacronismos, juzgamos con categorías contemporáneas, modos de trabajo, ideas que pertenecen a otra época, y eso puede ser un error. Entonces yo leía un par de cosas, pero leía una suerte de nota preliminar. La publicación del libro es del año 69, pero la nota preliminar está firmada el 28 de mayo del 65, y ahí Marta Salotti hace como un punteo de un plan, dice. Nos hemos trazado el siguiente plan, y desarrolla muy brevemente 6 puntos, que serían como lo central del libro. No coincide con el índice está organizado de otra manera, pero ella hace como una síntesis inicial, nos orienta para que pongamos el ojo en lo más importante. Y me gusta cuando dice, dice, la República Argentina entra en escena. Por este camino vamos cerrando los círculos hasta llegar a una creadora argentina, Rosario Vera Peñalosa, cuya obra para el Jardín de Infantes permite a nuestra patria ubicarse junto a los países guía, ¿no? Sabemos que Rosario Vera Peñalosa se adelanta de alguna manera dentro del área cultural latinoamericana en relación con el Jardín de Infantes. Y después dice, me quedo con esto, porque me reafirma lo mismo que estoy diciendo, importancia de hacer historia para evitar improvisaciones. Mirá qué concreto lo que dice. Importancia de hacer historia para evitar improvisaciones. Recordar cuántos siglos y esfuerzos le costaron al hombre concretar la idea de la educación del niño antes de los 6 años, es escalonar nombres preclaros ligados al jardín por obra imperecedera. Hoy todos los adjetivos y esta retórica nos suena rara, nos suena antigua, pero lo importante es el sentido, la afirmación, ¿sí?, que hace Marta Salotti respecto de esta dimensión histórica en la construcción, o la construcción histórica del campo, ¿no?, de la enseñanza en el Jardín de Infantes, ¿sí? Entonces me quedaba con un extracto, porque hay un texto que se llama Colita, la ardilla glotona, ¿sí? Es un texto donde predomina el diálogo, y ahí está Colita, y entonces viene algo que hace para todos los textos Marta Salotti, un comentario crítico, lo que llama un comentario crítico y lo que llama un comentario pedagógico, ¿no? Va presentando textos y los va analizando. Y dice, en el comentario crítico, los personajes de este cuento son ardillas con las que los niños se identifican por los elementos primarios que maneja: hambre, llanto, castigo, susto, picardía, juego. La trama es simple. Las ardillas quieren nueces, van a pedírselas al oso, como duerme, resuelven entrar y cogerlas por su cuenta, pero suena la campanilla intempestiva. El oso confunde piedras con nueces, como debe suceder en un cuento para niños de 4 años. El relato tiene riqueza de onomatopeyas, etcétera, etcétera. El final es feliz. Hay que tener 4 años para no comprender que el oso solo ha querido retarlas sin privarlas del goce, como un buen abuelo gruñón. Hay como un involucramiento, digamos, en la interpretación de la ficción, a discutir en todo caso, con Marta Salotti. Y luego, en el comentario pedagógico, dice, el cuento mantiene un ritmo pendular constante, subir, bajar, correr, detenerse, abrir, cerrar,
caer, levantarse, arrojar, recoger, lavar, ensuciar, mojar, secar. Ha armado unos pares de verbos que seguramente hacen al dinamismo de cómo está planteada la escritura del texto, pero yo creo que lo está destacando por el efecto que eso tiene en el lector. El lector va a advertir que está este movimiento pendular de subir y bajar, etc., lo que lo hará atrapante. Y luego viene todo otro recorrido, dice, el cuento se presta para una amplia planificación en la que caben todas las ocupaciones y manualidades. Armar un árbol, modelar ardillas y ubicarlas entre las ramas, reproducir escenas del cuento con témpera o cualquier otra técnica de expresión, modelar al oso, modelar nueces. Bueno, es una hiperactividad que el cuento va provocando. A mí me gusta que Marta Salotti tenga una fe tan importante en la producción, y acá vemos algunas de las ardillas producidas por los chicos, modeladas, ¿sí? Porque bueno, viene con testimonios. Estamos en el año 65, imaginen que Marta Salotti fue discípula de Pablo Pisurno, es decir, que recorre el siglo Marta Salotti, porque a Pisurno más bien lo conocen los 30, y ahora está escribiendo en los 60. ¿Sí? Hay como una historicidad, lo que ella misma dice, que llama la atención. En todo caso, digo, no es para ni revivir recetas del pasado, ni tampoco criticarlas, sino para entender lógicas, preguntas, ¿no? Preocupaciones, sentidos que se jugaban ahí, y sabemos que todo ese movimiento donde está también, donde está también la fundadora, ¿no? Que funda el Jardín de Infantes de Paraná, ¿verdad? Rosario Vera Peñalosa. Digo, esos actos fundacionales nos reconcilian también con la propia historia de nuestro sistema educativo, cuando a veces lo vemos devaluado, lo vemos en decadencia, etcétera, o no, pero queremos verlo de otra manera. La historia yo creo que es un buen lugar donde apoyarse, para decir, hay desde dónde seguir avanzando, ¿sí? Quiero decir, veo la actividad del cuento de la ardilla, no la juzgo, no, tampoco la elogio, sino que digo, eso era posible. Lo que también digo, la literatura siempre estuvo ahí, siempre estuvo la literatura ahí como preocupación. Ahí, cuando empezamos a mirar algunas de las producciones más recientes, de experiencias que tienen que ver con el nivel inicial, que también tienen que ver con los primeros años de la educación primaria, empezamos a pensar, y es una cuestión a profundizar, ¿sí?, en la relación entre lo que se llama, vamos a decir técnicamente, alfabetización temprana y la literatura. ¿Qué vínculos se pueden hacer entre alfabetización temprana y literatura? Ahí aparecen algunos textos y experiencias, digamos, significativas, ¿no? El libro clásico de Berta Braslavsky, La escuela puede, donde ella habla de la experiencia en zona SAP, que fue una política de la ciudad de Buenos Aires en cierto periodo, dos maestros trabajando de manera conjunta, primeras letras o primeras lecturas, donde el otro libro donde Braslavsky hace una introducción al concepto de alfabetización temprana, desarrolla. Berta Braslavsky, como Marta Salotti, permanentemente en sus textos nos envuelve con la historia, ¿no? Ella va hasta Comenius, a Praga en el 1500 y vuelve, así con muchísima facilidad. Va armando como procesos históricos, bueno, cuando también en su libro clásico, La querella de los métodos, nos invita a conocer. Ahí hay una pregunta interesante que tendría que ver con la mirada sociocultural, si asociamos sociocultural a Vygotsky, ¿sí? Y vemos
en las experiencias de Berta Braslavsky como experiencias de campo, y la escuela puede, está armado en muchos casos sobre testimonios de maestros que van contando sus experiencias y que asumen un lugar de maestros investigadores, no en un sentido rimbombante ni académico de la investigación, sino de la investigación de la propia práctica y de la escritura de la práctica, ¿no? Algunas de las colegas que trabajaban con Berta eran gente del sistema, y recuerdo un grupo que había publicado un libro en el Quirquincho precisamente, y también en Paidós, que era el grupo CIMA, Simplemente Maestros, y el grupo CIMA era un grupo, ya les digo, publicó esos 2 libros, que escribían sus prácticas, y desde ahí iban produciendo conocimiento. Y algunas personas que trabajaban en la línea con Berta, como Graciela Cañolo, sí, eran personas que trabajaban en estas experiencias de alfabetización en zonas SAP, que eran las zonas pobres de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y en prácticas de escritura. Digo, acá hay una cuestión interesante que seguramente han trabajado en estas cartografías, que es la propia escritura de la práctica como un lugar muy significativo para la construcción didáctica, para la construcción de un saber, en este caso sobre la práctica de lectura. Me tocó en un momento hacer una co-coordinación con Berta Braslavsky en la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires, y ella estaba más vinculada con inicial y primaria, más bien primaria, diríamos, primer ciclo, y yo me encargaba de segundo ciclo y secundaria. Pero los dos coordinábamos un grupo de capacitadores variopinto, donde había chicas de Berta, chicos de Bombini, chicas de Bombini, había constructivistas, había fanáticos de la literatura, a secas, bueno, distintas generaciones, era un equipo como de 40 personas que nos reuníamos una vez por mes, y con Berta teníamos que buscar, nos reuníamos los domingos a la noche para la reunión del lunes, para encontrar unos ejes problemáticos que fueran transversales, a gente que hacía alfabetización inicial, con gente que enseñaba literatura en quinto año de la secundaria, capacitaba, profesores de la secundaria. Y ahí nos esforzábamos en hacer esos temas más transversales, de una discusión sobre la práctica, de una discusión sobre el objeto, la lengua, la literatura, la lengua, la alfabetización. Y ahí sí me quedó claro algo que ayer buscaba en el libro La Escuela Puede y no lo encontraba, que era un relato que me hizo Berta de que habían trabajado con libros de literatura infantil en sala de 5, y que habían visto los procesos, porque en paralelo estaban haciendo investigación, entonces los procesos de alfabetización temprana en esa frecuentación con los libros, y en escenas muy interesantes donde los chicos, muy cercanos al cuerpo de sus maestras, como muy en contacto físico directo, a la manera en que los padres o las madres arropan a sus hijos y les leen, ¿no? Hacen una lectura en voz alta, bueno, con una cantidad de resultados de investigación de que la lectura en voz alta era una clave muy, muy importante en estos procesos de alfabetización, de construcción del vínculo con la lengua, desde la oralidad hacia los esquemas, digamos, de los textos, y el conocimiento de convenciones narrativas que se iban incorporando, digamos, a partir de las experiencias de lectura en voz alta. Y ahí Berta me contó esto, que los chicos aparecían, digamos, desarrollando experiencias de alfabetización temprana con los textos literarios.
Eso me llevó, digamos, a pensar, y lo hemos trabajado con algunos colegas, pero quedan muchos pendientes. Digo porque en las principales líneas dentro de la querelia de los métodos, en las principales líneas de alfabetización, el lugar de la literatura como tipo de texto es medio fluctuante. Puede estar, puede no estar. Digo, no hay una apuesta fuerte a que sí la literatura esté. Incluso he visto en propuestas de alfabetización producciones, no voy a decir de qué líneas, de todas las posibles, pero producciones muy extrañas como tomar, por ejemplo, como objeto de trabajo en una escuela con niños, un libro álbum, por ejemplo, un clásico libro álbum ilustrado, etcétera, y considerar que los textos eran demasiado complejos y no eran los textos que se necesitaban para acompañar la cartilla, por decirlo de alguna manera, de alfabetización. Entonces, estas colegas, que eran formadoras de formadores, escribían los propios textos que ellas consideraban que eran adecuados y los pegaban encima de la letra original. Todo un laburo sin sentido, digamos, porque era, a ver, en estos paradigmas de lo fácil y lo difícil, de lo simple y lo complejo, había como un juicio a priori de que pibes de 4 años, o un poco más grandes, porque estaban con la primaria, no iban a poder leer esos textos más metafóricos, que en realidad eran así porque hacían anclaje con las imágenes. Y entonces estas producciones iban a hacer una especie de literalización, como ir a significados más literales y no metafóricos, más rectos y no más oblicuos. Ahí me acuerdo de aquella conferencia de Michel Petit, el derecho a la metáfora, ¿no? Y por qué no podemos subir la apuesta y por qué cualquier resto de teoría piagetiana mal leída nos va a hacer creer que los chicos no están en condiciones de leer textos complejos. En todo caso, jugamos a ver qué pasa, quiero decir. Por ahí siguiendo con la cita de Bajur que traía Arnaldo de, bueno, la construcción colectiva del sentido, ¿sí? Pongo un texto complejo en un grupo diverso y esa lectura se hará como de manera cooperativa, ¿sí? Y algo se va a construir de manera cooperativa, ¿no? Porque ahí tenemos también, viene del lado de las evaluaciones y de cierta cuestión del sistema escolar, la idea de que la lectura y la producción de sentido es silenciosa e individual, ¿sí? ¿Cómo romper eso? Ya trabajos clásicos de Mercer, por ejemplo, el conocimiento compartido, trabajos que vienen de la línea de Rogoff, de la línea vygotskyana, nos muestran que los chicos comparten la construcción de conocimiento, ¿sí? Pero para eso hay que generar unas condiciones didácticas para que se produzca el vínculo. Cuando Mercer, y ahora no me acuerdo la otra coautora, en un viejo libro de Paidós, muestran situaciones de lectura, están leyendo textos informativos. Aún con los textos informativos, con textos de divulgación científica para chicos, es posible mantener con los chicos discusiones acerca del sentido. En algunos de los registros que ahora recuerdo, estaban viendo cuestiones del campo de la biología y los chicos daban explicaciones religiosas, ¿sí? Terminaban yendo a una última explicación, bueno, fue Dios. Entonces la maestra tiene que volver para atrás, es decir, que no es ese el tipo de explicaciones que están construyendo entre todos, ¿sí? Pero esas tensiones entre representaciones de los chicos, aspectos culturales que tienen que ver, como el caso de la religión, con prácticas culturales que están instaladas en la cotidianidad de la vida de los chicos, efectivamente eso va a aparecer significativamente en la escena del aula. En ese punto, digo, la literatura es tremendamente rica a la hora de generar el envite, ¿no?
bueno, vengan todos a interpretar y van a ver que hay mucho para hacer respecto de lo que es la interpretación. Muchas escenas interesantes. Me acuerdo de algún trabajo en la propia provincia de Santa Fe, con escuelas PIE, que tenían ahí las llamadas escuelas PIE de primaria, una dotación de libros muy, muy potente, y ahí hemos trabajado con maestros a los que les propusimos que hicieran estos talleres de lectura, que para nosotros eran las clases de lectura. Se llamen taller, no importa. Lo que importa es que había sujetos en torno a un mismo material compartiendo la producción de sentido. Y ahí traigo a una autora inglesa que se llama Margaret Meek, de la cual tenemos un libro publicado en Fondo de Cultura Económica. Hay algún otro artículo por ahí que habla de precisamente las representaciones de los niños acerca de la literatura. Bueno, Meek habla de alfabetización emergente, que es otro término posible. Dice, desde hace casi 20 años los investigadores han explorado detalladamente las formas de la lengua escrita que intervienen en la vida de los niños pequeños antes de ir a la escuela. En esos estudios se describe la cultura escrita como algo que emerge de la historia social de la vida de los niños, de su lengua y de su observación de los adultos usuarios de la cultura escrita. Esta definición de una cultura escrita emergente permitió a los investigadores observar un espectro mucho más amplio de actividades en busca de evidencias del aprendizaje de los niños. Entonces dice, una vez más, esto significó ver de una manera diferente lo que siempre hemos sabido, que los niños leen palabras en envolturas, bolsas de papas fritas y cajas de cereal, ¿no? Esta evidencia común, que ha sido descrita como lectura de texto ambiente, forma parte del cambiante proceso de aprender a ser usuario de la lengua escrita. Pero lo que dice en otro momento Margaret Meek es, pero ¿por qué nos limitamos a la bolsa de papas fritas? ¿Por qué no pensamos que la experiencia con la literatura puede ser también parte de la producción de esa cultura escrita emergente? ¿Sí? Y ella dice, bueno, en la escuela la cultura escrita son los libros. ¿Sí? Quizás es una afirmación muy clásica, quizás gente del constructivismo no estaría de acuerdo, pero ella dice, en la escuela, la posibilidad de la cultura emergente se da en el soporte de los libros. ¿Sí? Esto es muy potente, si nos lo tomamos en serio, en el sentido de esa escena de Berta, de la maestra arropando a los niños, y de alguna manera, voy a usar una palabra que no corresponde, de una manera compensatoria, quiero decir, lo que no ocurre en el hogar, que sí parece que le ocurre al pibe de clase media, con familia ilustrada, con biblioteca, en el living de la casa, etc. Que tampoco puede ocurrir, y puede haber mucho living y poca lectura, pero lo que ocurriría como parte de una experiencia de clase, de las clases medias altas, la escuela ahí tiene un lugar, vamos a decir, de reposicionamiento de objetos de la cultura escrita que valoramos, que creemos que tenemos que reproducir, que tienen que ver con un legado, ¿sí? Me acuerdo hace varios años, en el año 2000, que yo estaba en el ministerio y al jefe de gabinete de entonces, no me acuerdo si era el ministro de Lich, no me acuerdo, pero yo andaba por ahí y había aparecido la idea de la compra de libros para todos los chicos de sala de 5. Una compra, un proceso que después no se produjo porque vino la caída del presidente de la Rúa, quedó trunco, pero iba avanzando. Y entonces era la idea de que en cada sala aparecían una cantidad de libros que circulaban, digamos, durante el año, y a fin de año
cada niño se llevaba un libro a la casa. Yo, que era nuevito en esto de meterme en las políticas de lectura en el año 2000, le refutaba al señor jefe de gabinete y le decía, me parece que no está bueno que los libros se vayan, ¿no? Mientras tanto hablaba con una prima, mi prima de la infancia, que es maestra jardinera y que trabajaba en la periferia más periférica de la ciudad de Mar del Plata, en el lugar donde los que mandan son los referentes, en el lugar donde se vende droga enfrente del jardín de infantes, en La Pesada, que eran los lugares por donde mi prima siempre transitó, y yo le preguntaba sobre la llegada al hogar de esos niños de un libro, ¿no? Y cómo se armaba esa escena. Y era realmente una escena muy dificultosa, según su relato, según cuestiones de lo cotidiano que ella conocía, vamos a decir, en los barrios más periféricos, pero esto no tiene que ver con estigmatizar, por supuesto, sino que tiene que ver con cómo repensamos el lugar social de la escuela como lugar donde los chicos pueden construir ahí otra dimensión de la experiencia. Y esta es una experiencia lingüística y una experiencia cultural. Bueno, ahí tensionamos un poquito, me parece, ¿no? El vínculo hogar-escuela, ¿sí? Fíjense en tiempos de pandemia cómo se reconfiguró esa relación, porque la tarea para el hogar pasó a ser toda la tarea. Antes la tarea para el hogar era una tarea, pero luego estaba la tarea del aula. De pronto todas las tareas eran en el hogar y de pronto los padres asumieron roles, aunque fueran mínimamente mediadores, muy difíciles, ¿verdad? Sin duda la continuidad pedagógica en esa situación, en lo remoto, era necesaria, digamos, esas políticas de continuidad pedagógica eran necesarias, pero pusieron en jaque el vínculo escuela-familia y a la vez pusieron como muy visible la idea de que el maestro es insustituible, ¿no? Y esa es buena. Como me parece socialmente la instalación del maestro como alguien que no es reemplazable, tan fácilmente reemplazable, ¿sí? Que si no está presente, algunas cosas se complican. Bien, entonces vuelvo a esta escena positiva de la escuela, que es lo que marca Mick. Dice, bueno, pero en la escuela hay libros. Entonces, en clave de alfabetización temprana, vamos a trabajar con los libros, ¿sí? Cuando digo libros, digo literatura, cuando digo libros, digo otras cosas. Quiero decir, no hay tanta disputa por el sentido en la lectura del envoltorio de papas fritas. No hay tanta disputa por el sentido, ¿no? No hay tanta polifonía, no hay tanta discusión acerca de la especificidad, no hay tanta connotación, tanto texto poético, tanta... Bueno, la publicidad a veces tiene lo poético, ¿no? Pero quiero decir, las capas de sentido que los textos literarios, los textos anclados en imágenes, el libro como objeto material, que ya de por sí representa en sí misma una experiencia, el reconocimiento del libro como un objeto cultural legítimo, ¿sí? Pero la experiencia de su manipulación, del contacto, de qué hacemos con ellos. Yo diría que si los libros literarios están ahí, se arma un aula distinta, ¿sí? Pero es como si uno dijera, voy a dejar que los libros construyan mi didáctica. Y si uno los deja a los libros la construyen, ¿sí? Armo un taller, doy la voz, desarrollo lo que llaman conversación literaria, lo que llaman tertulia literaria, lo que llaman ronda de lectura, oralización. La oralización, que es todo un tema que habría que tratar aparte, y los efectos de construcción de sentido de la oralización. Construcción de sentido y a la vez democratización. Todos escuchan.
Y por eso las investigaciones de Braslavsky y otras dicen, en la oralización hay una construcción de lengua escrita. En la oralización hay una construcción de lengua escrita muy potente en las narrativas literarias. La presencia de la palabra de todos y además algo que a veces no nombramos, la dimensión estética, algo del orden del arte que se juega ahí. Y el nivel inicial es quizá el nivel más sensible a la dimensión del arte, el que más dialoga rápidamente. No, quiero decir, no solo las hermanas Cossettini, sino los que más dialogan, por pensar en un proyecto donde el diálogo y la articulación entre las artes era lo central. El nivel inicial tiene una tradición interesante, importante. En este sentido se ve ahí en el libro de Marta Salotti, ¿sí? Y acá hay un plus sobre el cual yo quiero discutir siempre, porque hace algunos años fui como asesor al Ministerio de Educación de Perú, donde estaban haciendo una discusión curricular para lo que se llama educación básica, que ahí es la inicial, la primaria, no sé si 4 o 5, la primaria y los 3 primeros años de lo que sería acá nuestra secundaria, esa es la educación básica. Se estaba discutiendo el currículum de lengua de educación básica, estaban los curriculares, estaban los de rural, los de primaria, tuvimos una semana entera trabajando en un currículum por competencias, que a mi juicio es un poquito anticuado, retrasa 20 años para mí el currículum por competencias, pero ahí en Perú era la línea, y en ese currículum por competencia la discusión era en torno a la competencia literaria. Si la competencia literaria se definía como una competencia aparte, o si dentro de las 4 competencias básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, la literatura estaba como cruzando esas 4 competencias. Lo que pasa es que cuando yo veía en la producción curricular, que eran los borradores, etc., cuando se hablaba de las 4 competencias básicas, los textos que acompañaban el trabajo con esas competencias y habilidades, etc., eran todos textos no literarios. Eran todos textos no literarios. Entonces se complicaba. Era muy interesante la conversación porque la coordinadora curricular, que era una profesora de matemática, que era la que me había invitado, estaba muy convencida de que la competencia literaria tenía que ser una competencia aparte, que había como una especificidad, que no era el mismo hablar, escuchar, leer y escribir de las 4 competencias básicas. Uno a la vez, desde cierta organización del pensamiento, diría, pero sí, ¿por qué no? Pero desde una mirada más política, yo estaba de acuerdo con ella. Mejor resaltemos esto. Si no va a quedar para el final y no va a llegar nunca. ¿Sí? Si no va a quedar para el final y no va a llegar nunca. Pero ahí había posiciones muy, muy radicalizadas, con discusiones muy importantes, respecto a sostener gente que venía del lado de la formación más en la línea cognitiva, pero no vygotsquiana, en sostener que la literatura no era para la educación básica. En la educación básica no importaba la literatura. Un poquito, digamos, alguito, pero en todo caso era un saber de los niveles superiores de enseñanza, ¿no? Yo eso le llamo retaseo, o si quieren miserabilismo. Y yo me enojaba bastante, y digo, estoy en el país de César Vallejo, del gran poeta, y ustedes están decidiendo que los niños de Perú no van a leer literatura en la escuela primaria. Me siento muy mal, ¿no? Íbamos discutiendo. A todo esto el Ministerio de Educación de Perú tiene la Casa de las Letras Peruana, que es un lugar precioso en Lima, donde hay todo un recorrido de la producción literaria peruana, desde los pueblos originarios hasta los escritores contemporáneos.
¿sí? Y esa casa de la literatura pertenece al Ministerio de Educación de la Nación. Yo tenía ganas de llevarlos a los curriculares a dar un paseíto por la casa, ¿no? Porque me parece que hay una responsabilidad que es cultural, yo diría que es política, que es el pase de una generación a otra generación de aquellos bienes culturales que consideramos legítimos, incluso identitarios, ¿no? En algún momento era más fácil argumentar en nombre de la nación. Hoy capaz que es más difícil, pero uno diría, no podemos retasear ciertos clásicos, no podemos retasear, pero además la experiencia estética. Por eso me detuve acá. Digo, bueno, hay algo que ocurre ahí que es distinto a lo que puede ocurrir en otra disciplina. ¿Por qué no pensamos eso, no? Bueno, distintas posiciones. Ahora, mi pregunta tiene que ver, dirigida a quienes nos están escuchando, no los que yo veo en la pantalla, sino los que no veo, que son más. Y digo, ¿cómo nos involucramos los docentes, pero no los profesores de lengua y literatura, como Arnaldo y Angelina? Esos no, porque esos ya los tenemos ganados. No, yo digo en un sentido más amplio, ¿cómo pensamos que en la formación inicial y también en la formación continua o permanente de docentes de todos los niveles educativos podemos pensar asumir, digamos, la complejidad de la dimensión literaria del lenguaje? ¿Por qué no pensar que todos podemos atravesar la experiencia de la dimensión compleja del lenguaje? Corrernos un poquito de pensar que la literatura es un objeto de enseñanza, que lo es por definición, y abrirnos a pensar que la literatura es un objeto cultural a los que todos tendríamos derecho a su acceso, ¿no? Y por qué no pensar que la escuela pública, es el lugar privilegiado para construir esas formas del acceso, esas formas de visibilidad. No es ni el café literario en el centro cultural, quiero decir que puede ser una experiencia más acotada. La escuela tiene esa capacidad maravillosa de su escala, está en todas partes la escuela. Y vuelvo capaz que me fui al siglo XIX, ¿no? Poniéndole tantas fichas a la escuela, pero créanme, hay un lugar donde la gente puede tener una experiencia transformadora, y lo he visto en procesos de trabajo con maestros de niveles distintos al nivel secundario, que atravesaban experiencias de lectura de literatura y recuperaban una cierta dimensión simbólica, crítica, estética, etcétera, e incluso social, ¿no? La lectura como una práctica compartida, ¿sí? Recuperaban escenas de lectura de la infancia, escenas de lectura de la adolescencia, donde la literatura había estado presente y había quedado olvidada entre los avatares de la vida, de la profesión, etc. Entonces, digo, si quisiéramos desarrollar una política que tuviera que ver con la formación, con la lectura, y la pensáramos vinculada con la formación docente, ¿alcanzaría con hacer un curso de actualización en literatura infantil para todos los docentes de la provincia? A mí me conviene, si quieren les vendo mi postítulo, pero no. Mi pregunta es, ¿alcanzaría? ¿Es solamente una cuestión de actualización disciplinaria? Sí, la actualización disciplinaria está, pero hay un plus más interesante, o también interesante, que tiene que ver con la invitación al docente como un sujeto que puede ejercer, transitar una experiencia intelectual nueva. ¿Sí? Nosotros, en aquel plan de lectura que supimos conseguir,
entre 2003 y 2007, dijimos el docente como lector. Y le dijimos a las jurisdicciones, a esta línea, denle el formato que quieran. Veamos cómo hacemos, sobre todo en formación continua o permanente, para que docentes lean, pero no profes de literatura, ¿sí? Y demos puntaje, démosle a esa línea la relevancia que tiene una política cuando se la subraya como tal. No es curricular, pero da puntaje. Pongamos libros de lectura de adultos en las escuelas. Me parece que es como un punto de partida para un punto de llegada, que en todo caso después será la enseñanza de la literatura infantil. Pero no entremos únicamente por la literatura infantil, que pareciera por antonomasia el objeto de enseñanza, que tampoco lo es, porque la literatura infantil excede la escena de la enseñanza, y nos gusta también leer literatura infantil a los que no somos niños, ¿no? Tenía entre mis manos, hace un tiempo que apareció por otra cosa, un intercambio con una querida compañera del ministerio, Alicia Salvi, una especialista en literatura infantil de Argentina, notable, que fue presidenta de ALIJA, de la Asociación de Literatura Infantil, y que en el contexto de nuestro programa anduvo por muchas provincias alertando, digamos, señalando la existencia de la literatura infantil. Y en este mail, de la época del mail, bien del mail, 2004, yo estoy por viajar a Bariloche, porque tengo que ir a un evento vinculado con la educación primaria en Patagonia, y tengo que presentar la biblioteca PIE. Tengo que hablar frente a referentes de la Patagonia y docentes sobre la biblioteca PIE. Entonces le digo, pasame letra, pasame un poquito de letra. Entonces viene un mail que es como respuesta, y que entonces es como un palimpsesto, ¿no? Unas letras y otras letras encima, porque se empieza a convertir en una conversación, ¿no? Y acá decía, en aquellas jurisdicciones donde no hay biblioescolar con un cargo, se puede capacitar a un docente o persona de la comunidad con un cuaderno inventario y un sistema sencillo de control de préstamos. Es interesante exhibir durante un tiempo la colección cuando llegue a los miembros de la comunidad educativa y a los padres, para que sepan que hay criterios, principales líneas, y cuando nombran las principales líneas, la primera es: hay una dotación específica para el docente como lector adulto que incluye narrativa, cuentos, novelas, poemas y teatro. Bueno, apoyo pedagógico para las áreas curriculares, libros de divulgación científica para los niños, y después dice la oferta es alfabetización variada, ¿no? Después habla del primer ciclo, etc. Digo, cuántas tomas de decisiones, ¿no? Entonces dice, si armás algo y querés mandármelo, yo veo si le agrego alguna cosita, ¿no? Así uno trabaja en equipo, y cuando es el jefe además pide ayuda, porque no da el tiempo. Pero acá había unos argumentos que por supuesto los habíamos discutido internamente, los habíamos discutido con las provincias, etcétera, que tenía que ver con, fíjense, la instalación de la literatura para adultos entrecruzada con un proyecto de acervo, ¿no? Pero luego iba a una nota, que la debo haber encontrado por internet, es una nota de la maestra Marta Acevedo, que es una referente mexicana, que en el año 86, en la SEP de México, en la Secretaría de Educación Pública de México, implementó un proyecto que se llamó Libros del Rincón. Libros del Rincón. Y yo creo que Libros del Rincón hizo escuela en América Latina. Los mexicanos se anticiparon, por momentos me sale decir 20 años, se anticiparon
respecto de algunas políticas, y decía, en 1986, la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación me contrató para hacer libros para niños. Propuse que las publicaciones llegaran directamente a los destinatarios naturales de la SEP, los niños de las escuelas públicas. Así nació el proyecto editorial Libros del Rincón, un pequeño paquete de libros destinado a cada salón de clase. Paquete que era pagado por las escuelas a una cuenta de Consejo Nacional de Fomento Educativo, etc. Bueno, es muy interesante la entrevista, después se las voy a pasar. Y tiene un subtítulo, no es una entrevista, pero tiene algo de oralidad a la escritura. Dice, va contando cómo se va desarrollando el proyecto. Yo lo conocí en el año 93, a este proyecto, conocí a Marta Acevedo en México, y dice, entramos a otra etapa. Para 1992, cuando Libros del Rincón ya tenía unos 350 títulos para niños y adultos, comenzamos a insistir en que la manera de aprender a leer era leyendo, y no precisamente libros de lectura, sino simplemente libros. Aprender a leer en libros es la condición para hacer de la lectura parte de la vida, y para la inmensa mayoría de la población mexicana, la escuela es el único lugar donde pueden hallarse libros. En esa época se renovaban los libros de texto, el famoso libro de texto gratuito mexicano, ¿no? Que es histórico. Y quisimos aprovechar la oportunidad para incitar a la SEP a asumir su desafío explícito de hacer de la lectura y la escritura los ejes fundamentales del aprendizaje, y no los objetivos de la materia de español. Hasta entonces había parecido suficiente que los alumnos aprendieran a decodificar lo que leían. Era necesario hacer de la lectura y la escritura herramientas reales para seguir aprendiendo. Propusimos eliminar los libros de español de primero y segundo grados, así como todos los libros de lectura, y sustituirlos por los libros del Rincón. Nuestra iniciativa topó con la pared. ¿Cómo acogerla, se nos decía, si los nuestros eran puros cuentitos? ¿No? Si los nuestros eran puros cuentitos. Tiempo después, entre 1996 y 1997, cuando se rehicieron los libros de texto de español, algunos de los cuentos del Rincón se incorporaron a los libros de lectura de primer y segundo grado. Acá en Argentina, pero con el libro privado, pasó algo parecido. Los libros de los 90, pienso en aquella colección que se llamaba, ya me voy a acordar, que desarrollaba Carlos Silveira en la editorial Aike, empiezan, ya me va a salir el nombre, una colección muy linda, que traía un libro con textos, era como un pack, con textos informativos y una pequeña novela que era de un escritor reconocido, de Graciela Montes, de Laura de Betach, etc. Y era una forma de conciliar este mundo del libro que plantea Marta Acevedo con el mundo del libro escolar, ¿no? Y nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo se producen esas articulaciones, ¿sí? Porque en todo caso eso que proponía Marta Acevedo no era viable, digamos, aunque el argumento de los cuentitos no es el mejor, pero la tradición del libro escolar es una tradición que no digamos, no nos liberamos de ella de un día para otro. Sería una construcción muy compleja en términos de hábitos de los docentes, porque sabemos hacer ciertas cosas con ciertos instrumentos. Todo se puede poner en discusión. Entonces, pensaba en una escuela con libros, pensaba en una escuela que a partir de la presencia de los libros produce una transformación cultural hacia adentro de la escuela, pero es una transformación cultural
que luego impacta, pensando a la escuela como un continuum entre la escuela y el más allá de la escuela, la comunidad, los libros que pasan por la casa, ¿no? En esos préstamos bibliotecarios, que los libros salen en los fines de semana y vuelven a comienzo. Bueno, cantidad de mediaciones que los docentes hemos aprendido a hacer, bueno, en contexto de pandemia también, cierto delivery de libros que se armaba, en los momentos en que no era tan estrecha tan rígida la prohibición de conectarse, pero me parece que hay dispositivos de mediación y que todo esto que estamos diciendo hace sentido, ¿sí? Los libros que el propio Ministerio de Educación de la Nación hoy está comprando y están llegando a las jurisdicciones, hacen sentido, ¿sí? Del lado de las jurisdicciones, en todo caso, que es del lado del territorio, del lado de donde están las escuelas, en definitiva, establecemos, pensamos estas cartografías, digamos, estos modos de pensar las mediaciones, ¿no? Me decían Angelina y Arnaldo que ellos estaban trabajando con los conceptos de disponibilidad, acceso y apropiación, que son unos conceptos que para el análisis de políticas de lectura desarrolla Judith Kalman, también mexicana, y ella pone en juego estas tres categorías, que las toma de Chartier, de la historia cultural, de la historia del libro, y dice, bueno, disponibilidad, acceso y apropiación. Disponibilidad material, acceso, fundamental, son las políticas de mediación, son las políticas curriculares, son las políticas de formación de los bibliotecarios para que sean mediadores, son las políticas de la tertulia, son las políticas del docente como lector, etc. La experiencia de gestión y el conocimiento de la gestión en otros países, la lectura en la investigación a mí me lleva fuertemente a la convicción de que no hay política si no hay mediación, digamos. Si estas políticas de acceso no forman parte también de la construcción de la política. Por eso equipos sólidos, curriculares, vinculados con lo bibliotecario, con la formación, con la ruralidad, quiero decir, los equipos técnicos, la lectura en los contextos de encierro, digo, toda esa gran transversalidad de la lectura que bueno, y estamos en el nivel inicial, donde distinguimos 4 y 5 de la relación con la lectura de los niños más pequeños. Me parece que ahí hay el desafío al desarrollo de dispositivos de formación y de formación continua. Yo creo que todo equipo que aborda el tema de la lectura está haciendo un trabajo de formación continua que para mí tiene que ver con tomar a las prácticas como objeto de reflexión. En este caso, las prácticas de lectura, las escenas de lectura. Ahí les voy a recomendar una conferencia que anda circulando, porque la desarrollamos la semana pasada en el Congreso Nacional, en el 11º Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que lo desarrollamos entre la Universidad de San Martín y el IES número 1 de La Quiaca, y en La Quiaca transmitimos una conferencia que estuvo subtitulada de una referente francesa que se llama Francine Sicurel, que tiene una investigación, desarrolla investigaciones vinculadas con el tema de las prácticas como objeto de estudio y de la palabra de los profesores, diríamos la palabra de los docentes, como categoría para la construcción de un pensamiento reflexivo acerca de las prácticas. ¿Cuál es el sentido de que la palabra de los docentes
tenga un lugar en la producción de conocimiento didáctico, en la producción de conocimiento sobre la formación. Bueno, en mi guión yo tenía unas intercalaciones con la literatura, que las fui salteando, pero en estos días, mientras iba preparando la intervención, me iba cruzando con distintos objetos, pero bueno, si estuviéramos en la presencialidad sería distinto, pero me voy a quedar solo con dos, ¿no? Porque me llamó la atención, por ejemplo, en Plus Ultra, una vieja editorial, María Hortensia Lacó, una referente que la podemos asociar en parte al movimiento que tiene que ver, recoge algo que se llama Aires para canciones, de un escritor que es Eduardo González Lanuza, un escritor olvidado que pertenece al grupo de Victoria Ocampo, de Borges, un escritor que uno pensaría como de élite, ¿no? Y de pronto aparece, es fascinante, ¿no? De González Lanuza, un texto, Aire para canciones, que es muy lindo, que tiene la sencillez de algo que podríamos llamar poesía infantil, y digo, pero esta beta de González Lanuza, ¿dónde estaba? No sé qué leer. Por la gramilla, amor, por la gramilla, corre descalza, por la gramilla, con su poquito de rocío, amor mío, qué sencilla es la maravilla del amor sobre la gramilla. De pronto se descuelga así, no sé quién eres, pero en cambio tampoco sé quién soy. Si tiramos la moneda para ver quién sale tú de los dos, y el desencanto, si se queda la moneda de canto, divino. Pero como siempre andaba por Santa Fe, encontré esta producción de hace algunos años que hizo la Universidad Nacional del Litoral, cuando publicó literatura infantil adentro de una caja, ¿sí? Donde hay varios textos, supongo que lo conocen, ¿sí? Y si de santafesino se trata, acá tenemos unos textos de Laura de Betach y ilustrados por Itzvan, ¿sí? El ilustrador de San Jorge, ¿verdad? Y bueno, esos textos de Laura que son muy lindos, ¿no? Está como atosigado el diseño. Son unos libros preciosos. Había un mar picado por aquí, por aquí, por aquí. Lo soplo despacito por aquí, por aquí, por aquí. El mar se va calmando, así, así. Pero si esto es como una cajita que lleva adelante 5 libritos que se insertan en la cajita, después para cerrar tengo otra cajita, pero esta es una cajita en serio, que se llama cajita de coplas, y es de otra santafesina, que muchos conocen, que se llama Cristina Martín, que es una prolífica inventora de ficciones, de objetos, y una vez me invitó ahí en la nube en Buenos Aires a que presentara la cajita. Y yo digo, yo presento libros, no presento cajitas, pero y en cada cajita hay una serie de coplas, y las coplas vienen así como a la manera de libritos, donde está la copla, y dice, cuando vayas a mi casa, ni se te ocurra llorar, porque mi hermano me dijo que sos un pavo real. La luna me mira feo y el pajarito también, me voy a vivir lejos, pero ojo, que volveré. Me gustaban mucho las coplas de Cristina. Tengo un ojo para arriba, tengo un ojo para abajo, un pelo lleno de rulos, los brazos, 2 dientes de ajo.
Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Seguiríamos escuchándote. No sé si tenemos unos minutos que están escribiendo para leer, unos minutitos más. ¿Puede ser? Por mí sí, claro. ¿Sí? Obvio, Contamos con obvio. eso. Aquí estamos. Arnaldo. Teníamos ahí algunos comentarios que iban haciendo en el chat, hablando de leyendas también y de esto de contar la práctica, de comentar, de dar cuenta de lo que sucede en la sala y de este ejercicio que habitualmente con Ángel proponemos, que es el de escribir la práctica, algo que mencionaste, Gustavo, pensando en la construcción de conocimiento, que en la práctica se construye conocimiento y no es un lugar en el que solo o además de se reproduzca un conocimiento construido en otro contexto, esto que por ahí hemos aprendido como la transposición didáctica. Pero no quería meterme en ese tema de didáctica, sino de volver sobre esta cuestión, la de escribir la práctica y dar cuenta de esa práctica para que lo que suceda dentro de la práctica, que es de conocimiento de quienes la construyen, docentes y estudiantes, pueda ser hecha pública, conocida, y tal vez en esa acción de construirla y de hacerla pública, haya un reconocimiento de esa práctica y tal vez se sepa, se enteren quienes no están en la sala de lo que realmente sucede y de lo que implica el trabajo docente y el trabajo en especial con niños y niñas. Con respecto a esa cuestión, queríamos pedirte algunas líneas acerca de lo que implica contar la práctica. ¿Qué sería esto de contar la práctica? Que nosotros lo hemos aprendido a partir del guión conjetural, en tanto modo de planificar, me sale, no sé si será un modo o qué, pero esto que supone pensar, hipotetizar, planificar una clase y luego escribir lo que realmente sucedió, ese autorregistro, que sería la segunda parte de esta planificación, en el que cada docente dé cuenta de lo que realmente sucedió a partir de su mirada. Y en eso que sucedió pueda haber la constatación de esa hipótesis hecha en la planificación previa, o bien la refutación de algo que se pensó de una manera y sucedió de otra. Me parece importante, en todo caso, en relación con distintas tendencias de lo que son narrativas pedagógicas, escrituras de las prácticas, maestros que escriben, investigación, bueno, muchas palabras que se usan en relación con estas cuestiones, destacar el hecho de que estas narrativas, que son narrativas de anticipación, es decir, voy a escribir acerca de lo que va a ocurrir en el aula, generando conjeturas respecto de planes posibles, de sustitución de caminos, y esto no sale, entonces tengo previsto lo que llamamos el plan B, ¿sí? Y también los textos post-práctica, ¿sí? Pero en cualquier caso, lo que nos gusta decir respecto de esos textos, sobre todo los segundos, es que no son textos exitosos, no son textos que hablan de unas, porque está por atrás y que tiene su sentido, el concepto de buenas prácticas. No pensamos que aquello que se escribe es necesariamente lo que salió bien, quiero decir. La práctica es, podríamos decir así, filosóficamente, la práctica es, punto. Y sobre lo que la práctica es, entonces, avatares, contradicciones, incidentes, como llaman algunos, etcétera, que hacen que toda práctica es singular,
aunque pueda tener algunas matrices comunes con otras, pero no la idea de buenas prácticas a ser imitadas, o buenas prácticas modelo, o buenas prácticas para la construcción de un archivo de buenas prácticas. En todo caso, está bueno un archivo de los avatares de la práctica, de las complejidades, de los callejones sin salida y luego de las salidas posibles a los callejones, ¿sí? En ese punto, digo, alguien definía por ahí, que creo que no era yo, el guión conjetural como un texto inconcluso, que sea inconcluso como género, ¿no? Nunca está terminado, porque la práctica deviene. Entonces el texto que acompaña a la práctica tiene las mismas características, ¿sí? Ahí me parece que hay un soltarse, porque he visto escenas con esto de un modo nuevo de planificar, en Santa Fe lo han dicho, hay un nuevo modo de planificar, después escenas como de cierta coerción, es decir, el director decirle al maestro, la directora decirle a la maestra, que tiene que terminar el guión correcto, ¿no? Que no se convierta en un instrumento de control. Me lo contaban en Jujuy el otro día. Bueno, como un instrumento de control. Claro, es una narrativa densa que seguramente desnuda aspectos, hace visibles aspectos de la práctica, pero son más para el desdoblamiento en el análisis, ¿no? Yo como maestro vuelvo sobre lo que hago. Ahí, en esa conferencia que les citaba, Francine Sicurel cuenta de un dispositivo que le llaman de autoconfrontación, donde se filman las clases y después los profesores conversan acerca de lo que ven. Objetivan, entre comillas, en la filmación, pero lo que importa para la investigación es qué dicen sobre lo que ven de sí mismo. Esa es la autoconfrontación. Y luego la otra es, como hacemos nosotros, la escritura de la práctica. Y se vuelve a leer, digamos, el texto acerca de la práctica. Se vuelve a leer una secuencia más extensa del trabajo con la práctica. Por ejemplo, si hiciéramos escenas de lectura, si pusiéramos alguno de los textos, las coplas de Cristina, las pusiéramos a circular en un grupo y qué efecto irían produciendo, y nosotros haríamos un registro de eso. Por ejemplo, cada participante escribiría su propio registro y después, estoy inventando, cotejaríamos las perspectivas o elija una copla, saque una copla de la caja y diga algo, ¿por qué elige esa? No sé, cantidad de cuestiones que hacen a procesos interesantes donde me parece que esa idea de la práctica como reflexión, del docente como un sujeto reflexivo, bueno, se tiene que jugar en dispositivos concretos, no es una conversación entre intelectuales que se reunieron y una conferencia que viene uno que sabe y les dice, piensen, no. Se construye desde la propia lógica de la práctica la reflexión sobre la práctica, en los colectivos cotidianos, no en lugares excepcionales, sino en los lugares de todos los días, cuando buscamos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Ya que mencionaste tiempo, una segunda intervención de mi parte, que está relacionada con la anterior. Dice Graciela Montes, si el tiempo no está, habrá que crearlo. Si la ocasión no está, habrá que crearlo, y es lo mejor que puede hacer un docente que quiera enseñar a leer y escribir. Retomando esto que decías antes de la literatura como objeto de enseñanza, pasar a la literatura como una experiencia cultural y dar ese paso, tal vez animarse puede ser la palabra, y otras que puedan haber, pensando en esto de las prácticas, que no adjetivarlas, sino que las prácticas son prácticas, cómo pensar en una planificación de prácticas de lectura con literatura en la sala, teniendo en cuenta que esa práctica, esa propuesta de enseñanza, no sé si va a ser objeto de evaluación en el sentido de enseñanza y aprendizaje. Es decir,
Voy a poner en marcha una propuesta de enseñanza en la que la práctica de literatura esté con literatura, y luego de eso, ¿qué? En el registro pondré qué de lo que pasó, o cómo pensar en que esa propuesta de enseñanza y esa práctica de lectura en la sala no fue una pérdida de tiempo y en realidad fue una propuesta que propició espacios de lectura y escritura tendiendo a esto de la alfabetización temprana, siguiendo a Braslavsky. Claro. Ahí el tema es, bueno, pasaría con las políticas públicas en general, ¿no? La expectativa de resultados, ¿no? Monto un dispositivo de plan de lectura y espero que al año siguiente PISA dé mejor. Digamos, no es lineal en este sentido. Estas transformaciones, en todo caso, son más cualitativas. Me acuerdo de la DINIESE, el área del Ministerio Nacional que hace investigación sobre PIE, sobre el programa PIE, había hecho una serie de investigaciones que eran de corte cualitativo, esperando el punto de vista de los propios actores, que eran beneficiarios de la política. Entonces entrevistaban a los directivos de las escuelas PIE, a los docentes de las escuelas PIE, como desde la voz de los protagonistas. No era cuantitativo, aunque había algunas cuantificaciones, pero lo central no era lo cuantitativo, porque había un índice donde el tema de alfabetización había mejorado, etc. Pero en la parte más descriptiva, cualitativa, la referida a la biblioteca, que era la que a mí me interesaba leer, página 34, que decía que la biblioteca había tenido distintas formas de apropiación y de una cantidad de escuelas entrevistadas de distintas provincias, se decía, aquellos que, no sé, ahora no me acuerdo de las categorías, pero podrían estar los que desestimaron la biblioteca o que no le dieron un dinamismo, etc. Y luego los que habían integrado parcialmente, digamos, a ver, que el material de la biblioteca había impactado en decisiones de planificación para determinados periodos o temas o momentos. Luego había otra categoría que eran los que habían generado una transformación completa, digamos, de la propuesta, no sé, del segundo ciclo, por decir algo, a partir de la presencia de la biblioteca. Y otros que habían hecho promoción de la lectura en el sentido más clásico, que era la fiesta de la lectura, como unos días puntuales en que se celebraba la lectura, se exhibían los libros, etcétera, pero que no tenían tanta incidencia en el marco del proceso, digamos, del proyecto escolar. Nosotros, desde nuestra insistencia hacia los equipos jurisdiccionales en esa época era que se meta los libros en el proyecto escolar, que se articule con el núcleo duro pedagógico. Por eso poníamos, que después hubo otras versiones de PIE que ya no incluían libros de divulgación. Nosotros no queríamos solamente libros de ficción, queríamos también libros informativos que informan de una manera distinta a un libro de texto, que tienen otra narrativa. Para mí son brunerianos, en el sentido de que apuestan a la imaginación, a la pregunta de la curiosidad, etcétera, porque establecemos relaciones con el conocimiento a partir de la curiosidad, y cómo reinstalar desde el discurso, desde la gráfica, desde el modo de decir el conocimiento, eso que Brunner llama, ¿no?, el lenguaje imaginativo, ¿no?, que también puede estar en el campo de la ciencia. Ahí me parece que hay grandes apuestas. Si están llegando libros a las jurisdicciones, a las escuelas, es un buen momento para apropiarse de ellos y hacer verdaderas transformaciones, ¿sí? Los libros, así como dirían los teóricos de la modernidad, después de la imprenta se produjeron grandes transformaciones. Bueno, nosotros tenemos libros en las escuelas y esto es muy bueno.
Es una buena noticia. Te quiero contar, Gustavo, que yo soy re Sí. charleta, pero estoy con un tema en la voz y no puedo hablar, por algo Ajá. será. Pero mucho para contar. Cuando nombrabas a Marta Salotti, yo me recibí hace más de 30 años en el profesorado de nivel inicial, y era el clave, era el patito coletón de Marta Salotti, y Claro, teníamos claro. Monigote en la arena de Laura de Betach, y con eso andábamos, ¿no? Cuánta transformación, pero quiero decir que lleguen los libros, que lleguen las bibliotecas, con la calidad de las bibliotecas que están llegando, no es lo mismo a que no llegue nada. Entonces, pero también no debería quedar en manos de quienes gobiernan las instituciones que ese libro sea una posibilidad dentro de la institución a que estén guardados dentro de los armarios para que no se arruinen. Digo, Claro, hay, claro. hay toda una cuestión, pero ahí estamos con el tiempo justo. Yo te quiero agradecer enormemente, un placer enorme. Me están mandando todos los mensajes que escriben las docentes de toda la provincia, de todas las localidades, los pueblos, las ciudades, es más, de otras provincias, vi de Corrientes, creo que de Salta, bueno, después podrás entrar a lo mejor para ver todos los Sí, mensajes sí. porque Gracias. son bellísimos. Así que en nombre de todas mis colegas docentes que están del otro lado, te quiero agradecer. Por supuesto, Angelina y Arnaldo son nuestros y son nuestro orgullo también, porque junto a ellos empezamos a develar algo que estaba quedando, ¿no? Que iba quedando, que no se hablaba, que no se habló. Y están haciendo un enorme trabajo estos compañeros, compañeras y compañeras. Y no me quiero despedir de vos, Gustavo, seguramente vamos a seguir charlando porque nos gusta que estés cerca de nuestro equipo de laburo. Yo quiero recordar que hoy estamos trabajando en todas las instituciones de la provincia la jornada de Educar en Igualdad, de la prevención de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y ocupo este espacio porque han llegado muchas devoluciones de todas las instituciones, desde la temprana edad, desde las primeras infancias, poder empezar o continuar con este trabajo que se inició hace algunos años, así que les quiero agradecer a todas las colegas y los colegas presentes tanto compromiso en esto y tan necesario, ¿no? Bueno, Gustavo, un abrazo enorme, un abrazo apretado, muchísimas gracias. Seguiríamos, pero tenemos tiempo, ¿viste? Muchas gracias, Rosana, y muchas gracias a Angelina, y a Arnaldo, este equipo tenaz, diría yo. Así que muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.